Hacer una película es el sueño de cualquier videógrafo, de cualquier filmmaker, de cualquier director de fotografía. Y por supuesto que también era el mío. Y desde hace 12 meses vengo cumpliendo justamente este sueño, participando en Escisión, la primera película donde tengo la oportunidad de ser partícipe, donde tuve la oportunidad de ser director de fotografía y también socio productor. Ya hice un video sobre el tema, lo pueden ver al final en mi canal, pero el día de hoy vengo con un capítulo especial porque tengo de invitado al director y creador de esta película. Me refiero a Luis Rojas España, con quien durante todo este capítulo estaremos analizando, revisando cómo hacer una película desde cero, desde la idea hasta llevarla a las salas de cine. Así que si en tus planes está hacer tu primera película, aventurarte en esto de hacer un largometraje con un presupuesto moderado, te recomiendo que te quedes durante todo este video porque tenemos muchísimo que aprender y mucho que repasar. Pero antes, los dejo con el tráiler de la primera película donde participé, la primera película que hacemos llamada Escisión. Sí, ya el señor Jorge se encuentra en el cinerario. No se preocupe, para eso estamos. ¿Y tú? ¿Estás como en otro planeta? ¿Estás bien? Bueno, problemas familiares. Creo que estoy haciendo mucho drama por el asunto. Brother, no sé. Alfredo me contó algo similar, que supuestamente Marco me había visto en estos días. Mira, pero me parece como muy extraño. Entonces, ¿quién habló con Ace? Te estoy diciendo que te vi. ¿Qué pasa? ¿No quieres que la gente sepa? Yo creo que es eso, no estoy descansando bien. Señor, por favor, cálmese. Usted no puede salir de su asiento. Señorita, ¿me puede ayudar a quitar esto? Señor. Tengo que llamar a la policía, por favor. Necesito hablar con mi esposa. Es una emergencia. Es que he tenido como unos sueños raros y visiones. ¿Y visiones de quién? Prácticamente ya están muertos. ¿Por qué? Bueno, y eso que acaban de ver no es otra cosa sino el tráiler de la primera película donde tuve la oportunidad de participar como director de fotografía y también como socio productor. Me estoy refiriendo a Escisión, y en la otra cámara tenemos nada más y nada menos que a su creador, a su escritor y también director de esta película, llamado Luis Rojas España. Luis es mi amigo, Luis también es colega y bueno, director de cine a partir de haber realizado Escisión, así que nada, quiero presentarlo para que hoy hablemos de todas las anécdotas, todos los tips, todos los datos para que ustedes también puedan hacer una película desde cero. Luis, bienvenido al canal y cuéntame qué se siente ver tu propio tráiler rodando por ahí. Muchas gracias, Rafa, hermano, amigo. Nada, es una satisfacción muy grande. Todavía no me lo creo. O sea, se estrenó hace poco en salas de cine y de verdad siento que es como un sueño hecho realidad, pero todavía mi mente no da espacio a creerlo. Pero no, muy contento con todas las cosas que están sucediendo. Me voy a presentar un poco. Mi nombre es Luis Rojas, soy el director y escritor de la película Escisión, una película que nació desde un sueño muy pequeño y terminó siendo algo que en su momento de creación nunca fue pensado, que se estrenara en cine, que se filmara, tener los actores que tuvimos, el cast que tuvimos, el crew que tuvimos y tener la posibilidad de estar en por lo menos festivales como el de cine latinoamericano en Georgia, en Atlanta, ha sido una bendición y algo inesperado completamente, y se vienen muchos más festivales, se vienen muchas más cosas buenas para esta película. Perfecto, Luis. Mira, muchos no lo saben o quienes se están conectando apenas con este canal por primera vez, que nosotros venimos prácticamente trabajando desde un inicio con las uñas, así que muchos se sentirán identificados, y al ser filmmakers, obviamente es un sueño hacer una película y ya el hecho de que nuestra primera película esté en las principales salas de nuestro país, viene siendo Venezuela. Ni tú ni yo vivimos en Venezuela, pero habiendo trabajado desde lejos con un equipo que sí está en nuestro país, haber metido una película en las principales salas de cine es un logro. Entonces, partir por allí para que la gente entienda también que lo que vamos a hacer hoy es guiarlos con distintos tips, anécdotas,
para que puedan aprender cómo hacer una peli, pero también que sean ambiciosos y entiendan que con los equipos con los que contamos en nuestras productoras o en la casa, sí se puede hacer algo de calidad y sí puede estar justamente en los cines. Así que, hablando del sueño y de esas ganas de hacer una película, queremos que nos cuentes también cómo surgió la idea del guión y qué es Escisión, primero que nada. Bueno, la idea del guión, o mejor dicho, la historia, la escribí una noche, en la madrugada, a partir de la 1 de la mañana aproximadamente hasta las 5 de la mañana, en una funeraria. Tal cual como pudieron apreciar en el tráiler, y para las personas que ya han visto la película, gran parte de ella se desarrolla en una funeraria. Realmente allí trabajaba yo hace ya un poco más de un año pasado ya. Y estando en una noche en una sucursal que de pronto no era donde yo acostumbraba a ir, que era un poco de pronto más tenebrosa, un poco menos conocida para mí, mi manera de escapar de digamos, esa rutina y digamos, malos pensamientos que te pueden venir en una funeraria fue escribir. Y yo dije, nada, tengo de pronto como una idea pequeña, pero quiero desarrollarla. Y ahí me senté, empecé a escribir. Y no paré, fueron yo diría que 5 o 6 horas continuas escribiendo, allí con la musa de la imaginación bastante elevada. Y cuando terminé, que ya eran aproximadamente las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, yo dije, wow, increíble, me gusta lo que acabo de escribir, principalmente porque siempre había escrito historias, pero siempre habían sido incompletas, nunca había conseguido un final a la primera sentada. Y con Escisión, que para ese momento no tenía ningún tipo de nombre, era solamente una historia ya, pude escribir el final sin ningún tipo de problema. Estuve muy contento y de acuerdo con el final. Y yo dije, desde ese momento, como se dio todo tan bien, yo dije, wow, esto puede llegar a más. Esto puede funcionar. Y, o sea, estamos hablando de una idea bastante osada, ¿no? Tú quizás no habías hecho nunca un largometraje. Quizás seguramente habías hecho cortometrajes como la mayoría, que te conozco y sé que fue así, y tú decidiste escribir una historia. ¿Tú consideraste en este momento que esa historia tenía potencial para hacer algo como una película, un largometraje? ¿O fue algo que de repente alguien te fue orientando y que te dijo, sabes que esto tiene fuerza para algo más? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, sí, realmente yo nunca había filmado ninguna película, ni dirigido una película. Había de pronto filmado y dirigido algunos cortometrajes, pero nada más allá de eso. Y en el momento que escribí la historia, siempre quizás en la búsqueda de poder realizar de pronto un cortometraje, de poder realizar algo audiovisual, sí lo hice con la escritura, la hice con estas miras, ¿ya? Porque bueno, generalmente siempre ha sido mi sueño. Yo me he desarrollado también, yo estudié ciencias audiovisuales y fotografía, trabajé en cine por mucho tiempo, trabajé también en televisión y ya uno sabe más o menos lo que a uno le apasiona y a lo que uno quiere apuntar, ¿sí? Entonces cuando escribí esta historia, sin embargo, aparte de que tengas tú todos tus sueños claros en tu vida, siempre te hace falta como de pronto una cuota de experiencia que no tenía yo en ese momento, pero sí tengo muchos amigos, muy buenos amigos, que sí la tienen. ¿Y qué fue lo que hice? Que les pasé esta historia que había escrito, ¿sí? Estas dos personas terminaron siendo piezas fundamentales en la película, como son Edgar Roca, que es productor de la misma y distribuidor, y como es Ricardo García, que también estuvo en la segunda unidad de la filmación en Venezuela y también funge como productor de la película. Cuando se las pasé, ellos me dijeron que había bastante potencial allí. Edgar fue la persona que me ayudó a meter toda esta historia en guión, en formato de guión, y una vez que yo vi esto en formato de guión no lo podía creer. Yo decía, wow, esto es un paso que además nunca había dado por mí solo, o sea, entonces ya allí se fue materializando un poco más el sueño. Ok, sabes que te quiero sorprender ahora, ya que nombras a Edgar. Tengo un audio de Edgar hablando acerca de este tema y creo que te va a gustar muchísimo escucharlo porque complementa la idea que vienes expresando. Es decir, tú siendo un escritor novel o teniendo quizás un trabajo bastante interesante en una funeraria y un poco inquieto por pasar ciertas noches quizás en demasiado silencio, ahí medio que acompañado por los muertos, te atreviste a escribir una historia, pero además te acercaste a una persona que además de ser amigo, una persona con mucha experiencia. Entonces, primer paso, creo que ya como empezando a concretar las ideas,
creo que para ustedes que nos están escuchando, viendo, es sumamente importante que se atrevan cuando están empezando a juntarse con gente que los pueda potenciar. Es decir, no partir desde el ego, y estarás seguramente de acuerdo conmigo, no partir desde el ego de que nosotros lo sabemos todo, y entender también desde la vulnerabilidad del profesional que siempre va a haber gente con más experiencia o mayores capacidades que nosotros en ciertas áreas, y a pesar de que tú tenías la idea, lograste conectar con una persona que, si bien era amigo, tiene mucha experiencia en cine a pesar de ser muy joven, y ya tiene varias películas lanzadas en Venezuela en calidad de director, y es una persona muy bien rodeada. Esa persona confió en ti y nos los va a demostrar ahora en este video. Así que vamos a escucharlo, ¿te parece? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver qué dice. Vamos con Edgar. En diciembre del 2020, Luis Rojas, mi amigo desde hace mucho tiempo, cuando vivía acá en Venezuela, antes de irse a vivir a Chile, me envió un argumento de 11 páginas de una historia que le llamaba la atención, que le gustaría hacer. Una noche me puse a leerlo, me lo leí en un momentico, me encantó. O sea, desde el arranque del argumento, siempre estuve con la tensión de ver cómo terminaba. Y fue tan buena la experiencia al leer el argumento que yo al día siguiente le escribí y le dije que debíamos hacer esa película, que debería meter ese argumento, llevarlo a un guión y empezar a trabajarlo de manera de hacerlo posible. Hacer el presupuesto, ver cómo íbamos a hacer en medio de la pandemia. Te estoy hablando de diciembre del 2020. Todavía no existían vacunas a nivel mundial, él en Chile, yo acá en Venezuela. Pero así le fuimos dando 3 meses desde ese momento hasta marzo de 2021, cuando finalmente comenzamos el trabajo de rodaje. La película se llevó casi 15 pautas, lo que serían 3 semanas normales de un rodaje, pero estas se hicieron en varias fases, y se hicieron una en marzo, después pasó un tiempo para poder grabar el resto. Y yo apoyé y confié en el proyecto desde el principio porque la historia me gustó mucho desde que la leí por primera vez. Bueno, ahí tenemos a Edgar. Les voy a recapitular un poco quién es Edgar Roca. Edgar Roca fue nuestro productor ejecutivo, fue la persona que, desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista del entendimiento de cómo funciona el cine en general, porque ha dirigido varias películas siendo muy joven, nos orientó, nos llevó a buen puerto para que esto fuera una realidad, y se involucró en la mayoría de los procesos, incluso desde el inicio. Entonces, coméntanos un poco, Luis, por qué la osadía de acercarse a alguien con tanta experiencia, más allá de que fuera tu amigo, y qué sientes también al escuchar que, bueno, creyó en este proyecto por la calidad de ese argumento que tú entregaste, que además fueron 11 páginas. Uno creería que hacer una película es intimidante porque tienes que escribir prácticamente un libro, y ahí nos damos cuenta que no necesariamente es así. Sí, es cierto, no necesariamente es así, y allí yo recalco bastante el creer en la amistad. O sea, hay personas que te pueden orientar bastante, y fue mi caso con Edgar. Fíjate que cuando yo se lo mando a Edgar, yo en ningún momento pensé en que pudiéramos trabajar juntos, sino que de pronto yo podía grabar algo corto y sencillo acá en Chile. Pero ahí sencillamente no estarías apuntando de pronto a lo que realmente quieres hacer, a lo que es tu sueño. Cuando se la mando, Edgar me ayuda, como ya les comenté, con lo del guión. Y nada, yo siempre acudí a él para cualquier cosa. O sea, yo le había mandado anteriormente a él historias inconclusas, historias que no habían llegado de pronto a las 11 páginas como lo hizo Decisión. Entonces siempre tenía esa confianza con él, porque nosotros trabajamos juntos también en televisión. Además que yo sé del conocimiento que él tiene acerca del cine y su recorrido, porque ya para este momento tiene 3 películas estrenadas, tiene también un documental que está próximo a estrenarse. Entonces siempre fue como la persona para mí referente en cuanto a cine nacional, por así decirlo. Entonces no duden en enviárselo, porque siempre es de mi círculo de confianza. Que si puede estar mal, él va a saber cómo decirme que está mal. Que si puede estar bien, él va a saber decirme en qué puede mejorar. Entonces no tuve duda en mandárselo a él y a mi otro compañero, que también es Ricardo García. Buenísimo. Luis, desde el punto de vista de la escritura del guión, ¿qué hace falta para escribir un guión, más allá de la musa? O sea, ¿tú qué recomendación podrías darle a novatos en esta tarea para que se aventuren a escribir su primer guión de película?
de cine, película de cine. No estamos hablando de una película que necesariamente se vaya a rodar en un espacio pequeño, sino cómo ir del sueño a la materialización de ver tu película siendo transmitida en un espacio como el cine. Claro, bueno, partiendo del guión, que es la base de cualquier película y cualquier pieza audiovisual, en mi caso yo lo que le pudiera decir a cualquier persona que desee llegar a realizar alguna película es que entender que la fuerza de una película, más allá del dinero, más allá de los actores, más allá de los equipos, siempre es el guión, ¿sí? Si tienes un guión bien argumentado, bien sólido, incluso hasta con un presupuesto moderado puedes hacer una película bastante decente, porque todo está en el guión. Para poder llegar al guión, hacer un guión bueno, un guión que tenga estructura, una buena estructura, por lo menos a mí me tomó unos 4, 5, 6 o 7 guiones anteriores que escribí y me ayudaron para poder ejercitar lo que es la escritura, ¿sí? ¿Quiénes se involucraron allí, además de Edgar Luis? Es decir, ¿tuviste ayuda también de alguna persona cercana, de familiar? Es decir, ¿solamente te rodeaste y te codeaste con gente de mucha experiencia o también se involucró otro tipo de persona? En el momento me ayudó Edgar y también me ayudó Alexandra Lucía, ¿sí? Que es su esposa. Ella también cineasta, entonces fue una buena combinación en ese aspecto. ¿Qué pasos a seguir hay también desde el punto de vista más técnico para hacer un guión? Es decir, muchos creerían que con el argumento y después ajustando un par de cosas basta, pero háblame un poco de qué significa esto, que si de meter en formato, hay un montón de términos ahí técnicos para llegar a ese guión final. Me decías que tuviste incluso 7 borradores, 8 borradores. ¿El paso a paso nos los puedes contar un poco? Claro, bueno, existen programas de computadora que son de fácil descarga como Final Draft, también está el Celtex y son bastante amigables y dinámicos. Tienen una interfaz que te puede ayudar bastante, son muy explicativos, donde puedes colocar y diferenciar también los personajes, tenerlos siempre como en un portapapeles para saber en qué lugar del guión deberían ir y cuántas escenas tiene cada uno para saber la potencia que tiene durante la historia, el recorrido de la historia. Pero generalmente es siempre creer en la idea. O sea, si de pronto escribes algo, entonces como no le conseguiste el final, por darte un ejemplo, la vas a desechar, no funciona así. Siempre tienes que darle segundas y terceras oportunidades a las ideas, porque puede que de allí salga un buen material. Ok, y una vez ya empiezas a escribir en Final Draft, podemos decir que estás metiendo en formato el guión, o sea, pasas del argumento allá a la historia más sólida o la parte más descriptiva. ¿Cómo lo fuiste manejando también? ¿Fuiste pensando también en planos? ¿Separaste el guión? Yo recuerdo que cuando me tocó trabajar la parte de la dirección de fotografía, el guión que me correspondía a mí desde el punto de vista profesional era distinto al que tú manejabas con Edgar, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de particularidades tienen los guiones? ¿Cómo los fueron desglosando? ¿Hay un guión más técnico, un guión más literario? ¿Cómo fue ese proceso? Me interesa un montón para que la gente también se anime ahí a escribir. Claro, por supuesto. Desde que uno escribe la historia ya va imaginándose en planos y también vas escribiendo a base de la hora en la que te imaginas que está sucediendo, ¿ya? Eso, a grosso modo, después tú en una lectura y pasas en borrador a limpio. Por ejemplo, bueno, esto que escribiste es en la noche. Perfecto, en la noche. Le pones ahí N. Esto que escribiste se desarrolla en el día. Perfecto, cuando se despertó. Y allí vas teniendo un poco más de estructura en lo que es el guión, ¿sí? Y ahí, tal cual como tú lo dices, va entrando en formato. Dice interior, que son cuando grabas dentro de casas o dentro de establecimientos o cuartos o lo que sea. Interior, noche, porque sabemos que él estaba a punto de dormirse en su cama. Okay, separando locaciones de momentos puntuales, ¿no? Me imagino que eso ayuda a planificar también la producción, que es parte importante. Sí. Locaciones y tiempos en cuanto a la historia, ¿sí? O sea, eso te puede ir separando ya los días que transcurren dentro de la historia para que tú también puedas llevar el orden. Y siempre que vas escribiendo es inevitable no pensar en los planos de una vez. Entonces, esos planos, mi recomendación es que también los vayas anotando, aunque después puedan mutar, pero te van a dar una idea de base.
siempre te van dando esa idea que es bastante importante, porque cuando te reúnes también con tu director de fotografía, como yo lo estoy haciendo justo en este momento, tienes que transmitirle lo que está en tu cabeza, y a veces eso puede llegar a ser difícil si no tienes las referencias bien escritas o bien diseñadas. Perfecto. Bueno, para los que nos están escuchando, también entender, en base a lo que dice Luis, que nosotros en este sentido tuvimos efectivamente el guión mutaba en distintas formas, es decir, el guión literario, el guión tal cual se conoce, con estas especificaciones de interior-exterior, la localización, las personas participantes y los diálogos. Pero por otro lado también teníamos otro guión, por ejemplo, que era complementario, más técnico, que era, por ejemplo, el shot list, es decir, surgiendo de el guión principal, el guión literario, que es la historia y los diálogos, teníamos también cómo iban a hacer cada uno de esos planos, y hacíamos lo que hacemos los filmmakers, que es hacer un shot list, una lista de cómo van a ser los planos cubriendo esos diálogos, cubriendo esas acciones. Así que no había un solo guión, había distintos guiones, y esos guiones, como tú bien dices, Luis, iban mutando, y eso fue un proceso súper nutritivo, ¿no? Y allí tuvo mucho que ver Edgar, porque Edgar ya sabía cómo se hacía un guión técnico y un guión literario, pero no es lo mismo saberlo para hacer comerciales o para hacer ciertos videos, hacerlo para cine. Y la orientación allí fue bárbara. Yo les voy a dejar por allí algunas muestras, están saliendo ahora en pantalla, de las diferencias entre un tipo de guión y otro, entre el shotlist y el guión. Así que súper importante que lo tomen en cuenta a la hora de empezar a escribir, que tengan siempre en cuenta la parte literaria y discursiva, pero nunca abandonen, además de la parte narrativa, la parte técnica. Bueno, me parece súper interesante entonces todo lo que tiene que ver con el guionismo. Repito, es la fase inicial para poder empezar a hacer una película, y sobre la base del guión, por supuesto, que viene toda la planificación. Es decir, viene el momento de la verdad. Una vez que tenemos un guión, una vez que tenemos la idea, hay que aterrizarla y determinar todo el resto, que es la planificación, el coste y empezar a armar el equipo. Pero obviamente, antes de empezar a hacer todo eso, sí necesitamos saber que esta idea puede ser material para una película más allá del guión. Y para eso, y sobre eso, nos va a hablar un poco Edgar también. ¿De qué necesitamos para hacer una película? ¿Cuáles son esos ingredientes que hacen falta para que una idea de largometraje se lleve a cabo y termine en los cines? Así que vamos a escucharlo, ¿te parece? Sí, encantado. Primero se necesita la historia, la teníamos. Después se necesitan las ganas. Iban creciendo a medida que iba pasando este proceso de llevar este argumento a un guión, después de desglosarlo, de presupuestarlo, de planificar cómo iba a ser el rodaje, de buscar a los actores. Una de las cosas es tener un equipo comprometido. Es muy importante con proyectos tan pequeños. En ese sentido, tuvimos los mejores aliados a disposición. La compañía Piso 5, su director de fotografía, Rafael Ortega, de lleno con el proyecto, o sea, capacidad operativa completa para el proyecto. Además también venezolano, entendía, amigo de Luis, o sea, todo eso se hizo como un grupo de amigos. Adriana Salas, que hizo las veces de productora ejecutiva también allá, ejecutando, porque aunque el productor ejecutivo principal soy yo, hacía las cosas por distancia, las negociaciones con los actores, por ejemplo. Y otra parte importantísima es el protagonista, Cristian González, un actor que ya probado en el medio nacional, que tiene 2 protagónicos en Venezuela, películas tan importantes como El rumor de las piedras, como Dirección opuesta. Yo lo había visto además en teatro, y es un actor que yo, desde que me lo plantearon, me lo mencionaron, dije, este es el actor por el que debemos luchar y que sea el protagonista de la película. También tenemos una actriz chilena como Natalie Cossack, que es un descubrimiento para nosotros, y que es una actriz que está también en sus primeros trabajos, pero que el resultado, lo que hace en la película, cada momento en la que ella aparece en escena, son destacados, son importantes, le dan allí ese valor y ese atractivo a la película, al ver actores solventes que se ven cómodos, que están contando además una historia interesante. Un equipo comprometido, una historia que le guste a todo el mundo, y gastos que estén controlados hacen posible que una película al menos llegue a buen puerto, se termine, se estrene. La calidad siempre va a depender mucho de quienes están allí, y en este caso son todos
excelentes profesionales y el resultado lo avala. Esos tres ingredientes creo que es lo más importante y lo repito ahora, el compromiso, lo profesional que sean los participantes, no importa que sean pocos, pero si esos pocos están comprometidos y además son unos profesionales que saben lo que hacen en su trabajo. Y lo tercero sería el que la historia te guste, que tengas allí entre manos una buena historia. Creo que ya ahí tienes más de la mitad del camino ganado y el resultado pues listo ahora para probarlo en los cines. Así es, tal cual. Cuéntame, Su experiencia. ¿Qué te pareció eso? No, maravilloso. Es que Edgar habla con tanta propiedad del caso, de la misma experiencia que no se le puede refutar nada. Y gracias a todos esos conocimientos es que estamos ahora donde estamos, en salas de cine. Sí, porque además pareciera lógico pensar que el resultado de una película donde se maneje muy poco presupuesto va a ser mediocre, pero nuestro objetivo y nuestra intención es que con muy poco pudiéramos hacer mucho. Ya vamos a hablar un poco más sobre ese tema, pero si quiero contextualizar un par de cosas. Esta peli tiene que ver mucho también con quienes se involucraron desde un inicio, porque cuenta un poco nuestra historia. Para los que no lo saben, casi todos los del equipo, casi todos los que participamos en la peli somos migrantes. En nuestro caso somos venezolanos. Tú actualmente te encuentras en Chile. Yo estuve en Chile durante el rodaje. Ahora estoy viviendo entre Argentina y Chile. Así que bueno, nos tocó estar fuera. Pero Cristian, quien es el protagonista también, es una persona que actualmente está en España. Durante el rodaje vivía en Chile, también vivió en Argentina. Y así todos y cada una de las personas que participaron, salvo los que están en Venezuela, entendiendo el otro lado y viviendo la otra parte del cuento, ¿no? Estando allá. Entonces, todo esto habla de la escisión. Cuéntanos qué es escisión, que creo que nos quedó por allí pendiente, y la idea de la película, cómo se involucra con esta historia nuestra, ¿no? Ok, bueno, Escisión es una película que habla sobre Luis, que es una persona que está en calidad de migrante en otro país y trata de llevar su vida lo más normal posible. Pero desde su tierra natal empiezan a suceder cosas de índole paranormal. Sus amigos y familiares empiezan a decir que lo están viendo, que lo saludaron, que le tomaron una foto, cosas relacionadas también con su antigua casa en ese país. Y eso lo empieza a perturbar mentalmente a tal punto en que ya no sabe diferenciar un poco entre lo que puede ser real y lo que puede ser, no sé, ficticio. Sí, ficticio, por supuesto. Claro, y entra como una especie de, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Pero entra como una especie de inquietud o paranoia. Y bueno, obviamente eso tiene que ver con ese término de escisión, ¿no? Que viene siendo como la división de una persona, un objeto en una o más partes, ¿no? Creo que eso es lo que tú querías expresar y queda muy bien plasmado en la peli. Ahora bien, sabiendo entonces que esto tiene que ver justamente con la simbología de la migración, de lo que todos vivimos al estar separados en dos países, en un pensamiento que no se termina de quedar o habituar en el país donde estamos viviendo, uno siempre se transporta al país donde nació, y que todo esto es lo que narra Escisión, y que tiene que ver también con el equipo que lo produjo. También hay gente involucrada que es del país donde se grabó mayormente la película, que viene siendo Chile. Por ejemplo, Natalie, la actriz protagonista, es chilena, a pesar de que nació en Argentina, ojo, pero es chilena, y también le aportó un montón a este rodaje. Entonces, para llegar a eso, para llegar a Nati, para llegar al actor, ya también vamos a hablar un poco de él, hubo que hacer un trabajo también súper titánico. Entonces quiero que me hables también, Luis, del armado del equipo. Esa fase donde no estuviste involucrado solamente tú, sino otros factores como Adriana, quien es tu esposa. Háblame un poco de cómo se consigue un equipo para hacer una película. ¿Cómo hiciste ese trabajo de hormiguita? Bueno, la primera pieza que era... todas son fundamentales, pero la pieza que ejecuta lo que es una grabación era mi director de fotografía, ¿sí? En este caso, yo nada más había pensado en una persona y tenía que ser esa persona porque si no, no hubiera película el día de hoy. Y bueno, afortunadamente, cuando esto todavía se estaba desarrollando en cuanto a guión y todo lo demás, buscar locaciones, íbamos dando como los pasos y sin embargo yo no estaba como totalmente convencido que esto se fuera a dar. Me reuní contigo. Me reuní contigo. Sí.
Me reuní contigo y fue como para una cosa de hacer Sí, fotos de calle. Ajá, fotos de calle. Claro, casualmente. ¿Te acuerdas de lo que Y- fuimos a comer? Sí, claro, fueron unas mechadas. Sándwich- Unas mechadas, por unos supuesto. sándwich de carne mechada buenísimo. Está. Tal Una cual. cervecita. Lo curioso del caso es que, claro, yo no le voy a llegar a cualquier persona diciéndole como que, mira, vamos a hacer una película, porque no es tan creíble, ¿sí? Entonces, tú empezaste con una conversación de que ese año, empezando, querías filmar algo que fuera ficción. Cuando dijiste eso, yo dije, esta es la oportunidad, no puedo perderla. Sí. Y te dije, oye, mira, tengo un guión. Y tú me dijiste, ¿pero qué es un cortometraje? Y yo no sabía cómo decirte la palabra película porque no quería asustarte o decir como que, wow, ¿cómo me va a ofrecer una película? O sea, no es algo tan normal como de pronto sí lo puede llegar a ser un corto. Pero bueno, te dije, mira, tengo un guión, me gustaría que lo leyeras y dependiendo del feeling que te cause, que te involucres en el proyecto. Ujú. Lo recuerdo totalmente. Y creo que esto es clave porque yo no soy una persona que se va a involucrar directamente en cualquier proyecto que se le acerquen. Primero porque vivo de esto desde hace unos años. Ser productor audiovisual, ser videógrafo, ser filmmaker, obviamente es un estilo de vida actualmente para mí, y para que yo aceptara algo de esta magnitud, tú tuviste que presentarme algo serio. Y ahí es donde quiero entrar nuevamente a lo que abordamos al inicio, que es mérito tuyo también, y debe ser mérito de cada uno de ustedes cuando estén pensando en hacer una película, poder presentarlo de la manera más profesional posible, porque si bien era tu ópera prima, si bien al inicio era una idea, obviamente tu ambición y también estar bien dirigido por una persona muy seria como Edgar Roca, y también decirme, este muchacho es director de cine, este muchacho ha tenido películas compradas por Sony, esta no es cualquier persona, te estoy invitando a un proyecto serio. Todo eso son ingredientes necesarios para poder captar talentos, y en este caso, desde el principio, primero desde la lectura del guión, que me lo ofreciste, me lo diste en mano y pude leerlo con calma y cautivarme hasta la presentación de un proyecto serio, es clave para que lo que viene siendo una idea como medio abstracta, que es hacer una película que muchas veces es inviable y que además muchas personas desorientadas se le acercan a uno diario con proyectos similares, como, oye amigo, hagamos una película, no, yo tengo un modelo de negocio que va a funcionar. Muchas veces es mentira y muchas veces esto no se concreta y bueno, uno termina involucrado en proyectos que no funcionan, pero en este caso tú te tomaste el tiempo para poder tratar de captar el mejor talento posible para poder impulsar este negocio, que al final también es un negocio. Pero no solamente estuve yo involucrado, hay gente muy valiosa y quiero que hables también de ellos, desde la producción ejecutiva, pasando por la parte actoral, que ya vamos a escuchar a los muchachos que actuaron en la peli, a Nati y a Chris, y también a otros técnicos que en muchos casos fuimos nosotros mismos, incluido el mismo actor principal que estuvo ayudando un montón. Así que con poco equipo hicimos mucho. ¿Quiénes fueron los principales en este equipo? Y eso, o sea, háblanos de este armado de equipo. Bueno, después de ya tener la pieza de la fotografía de la película, ya desde un principio contaba también con lo que es el productor ejecutivo, que ya hablamos con Edgar y hablamos de él, y también con la productora ejecutiva, pero acá en Chile, que es Adriana Salas, que es mi esposa. Ella también se encargó de hacer lo que es la contratación con los actores, también estuvo involucrada en el casting y realizar lo que es la producción de campo, ¿sí? Ver los locaciones, saber el tema de los horarios, encargarse de todos los temas de corriente, saber que no íbamos a tener ningún tipo de problemas. Ya después de eso, empezamos con lo que pudiera ser los actores. Empezamos con el casting, cosa que no fue tan fácil, porque generalmente uno siempre quiere que a la persona que ves en pantalla sea como la habías imaginado un poco. Entonces eso te lleva un poco como a no quedarte encasillado, ¿sí? Porque generalmente te puedes imaginar como muchas cosas en la cabeza. De pronto te puedes estar imaginando un actor de Hollywood y por la naturaleza del proyecto sabe que no los puedes tener. Entonces es como también estar un poco abierto a las posibilidades que pueden haber en cuanto al cambio, ¿ya? Entonces allí empezamos y conseguimos a Cristian. Cristian entró muy temprano al proyecto, cosa que fue de bastante ayuda. Nos reunimos con Cristian, Adriana y yo, y le ofrecimos lo mismo. Ya él había leído el guión,
Pero le ofrecimos también como, digamos, la propuesta laboral. Y también es muy importante conocerse, porque tampoco tú vas a trabajar con una persona que no te caiga bien o no te dé tanto feeling, o que tú veas que no va como con buenas intenciones o intenciones realmente profesionales. Esto no se puede tratar de otro modo. Esto es un trabajo y tiene que ser profesional. No puedes andar con de pronto cosas como que, no, bueno, o sea, lo sacamos, no sé, la semana que viene. Ahí vamos, no, a todo hay que claro, ponerle fecha. Como vamos viendo, Claro. no se puede hacer de esa Exactamente, forma. no puede ser así. Y eso puede ser un consejo cuando alguien quiera involucrarse en un proyecto de esta índole. No dejen que anden con medias tintas, o sea, que anden como que sí, más o menos, nosotros vemos, ahí lo vamos viendo. No, todo tiene que ser muy claro, porque es una película, o sea, no deben haber espacios sueltos, ni ya veremos cómo se resuelven, no. O sea, todo tiene que ir por sentado mucho antes del día de grabación. Ok, en este sentido, Luis, y tocas otro aspecto clave, que es cómo entonces captar a un talento para que se involucre al 100% y diga, sí, efectivamente, esta película va a ser un proyecto en el cual yo voy a confiar. Pero además no te buscaste cualquier talento. Cristian ya tenía 2 papeles protagónicos en Venezuela, con una película incluso de índole internacional, con un gran director haciendo un muy buen trabajo como protagonista. Es decir, Cristian es un actor que ha sido 3 veces protagonista en las 3 películas que ha hecho, así que algo bueno debe tener. Y cómo logras hacer que esta persona se involucre en un proyecto de esta índole con un presupuesto bastante bajo. Quizás más adelante hablaremos un poco acerca de este tema presupuestario que sé que le interesa. ¿Cómo hiciste para cautivarlo y que se involucrara directamente en este proyecto? Bueno, Cristian tiene un talento bastante impresionante, innato. En cada película que uno lo puede ver plasmado, de verdad que se nota que deja el corazón en cada actuación. Y fue una casualidad bastante bonita coincidir con él. No sabía yo que él podía estar en la película. De hecho, no lo tenía en mente. Había perdido un poco como el rastro de su carrera. Y cuando me enteré que estaba acá en Chile, yo dije, wow, puede ser la oportunidad. Edgar le hizo llegar el guión y el mismo Edgar pautó una reunión con nosotros, conmigo y con Adriana. Y ahí sí empezamos a tener un poco de comunicación por teléfono, nos encontramos y bueno, nada, siempre siendo bastante claros. Él me confesó que pues le había gustado el guión. Obviamente a mí me encanta el guión porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y no solo hablo de nuestra nacionalidad, sino que hablo a nivel mundial, ¿ya? Entonces, cuando ya una persona, el actor también se encuentra como a gusto con el guión, vienen lo que son las lecturas de guiones, las tonalidades, para que ellos puedan moldear su personaje, sentirse cómodos con ellos. Necesitan muchos datos, muchas características. Tienen un feeling, el actor siempre tiene un feeling bastante directo con el director, valga la redundancia, porque él necesita estructurar a ese personaje, en este caso Luis. Y vienen posteriormente lo que son las pruebas de cámaras, ya verlo actuar frente a una cámara, personalizando a ese personaje, valga la redundancia. Y cuando ya tú ves que todas esas cosas van funcionando, le gustó el guión, empieza a involucrarse con el personaje, y cuando lo ves frente a una cámara, estás viendo tú lo que quieres, ya allí está más que montado en el barco. Sí, y además de esto también presentarle un modelo de negocio que sea fructífero para él, porque una de las cosas y no es ningún secreto, que limita las producciones noveles es el tema plata, o sea, el tema dinero, y había que resolverlo de alguna manera. Entonces, si bien nosotros, ya les contaremos un poco también cómo hicimos para conseguir algo de presupuesto, si bien teníamos algo de presupuesto y también por alguna razón también presupuesto de nuestro bolsillo, en el caso de Piso 5 aportando estoy refiriendo a la productora que manejo, aportando desde el tema de los equipos, nos faltaba presupuesto para podérselo ofrecer a un tipo que ya había trabajado en cine, ya había hecho películas, ya había sido pagado para esto. Entonces, nosotros tuvimos que ofrecer un modelo de negocio atractivo para que esta persona pudiera decir, si me monto en el carro, más allá del tema de que me guste el guión,
también me atrae lo que pueda generar esta película a nivel económico. Y para eso, obviamente, trabajamos en un modelo de sociedades en donde participamos la mayoría de las personas involucradas en la película. Entonces, además de ser actor principal, en este caso los protagonistas también tuvieron un rol de productores ejecutivos. Es decir, ellos no solamente actuaron, sino que hicieron posible la película desde el punto de vista ejecutivo. ¿Por qué? Porque se les ofreció un modelo de negocio atractivo. Entonces, sin duda alguna, y este es otro tip, otro dato súper importante, cuando escasea el dinero, si queremos contar con buenos talentos, hay que estructurar un modelo de negocio que sea atractivo y que nos permita a todos de alguna forma aspirar a obtener algún tipo de retribución económica. ¿Por qué? Porque nadie trabaja de gratis. Así que dato ahí súper importante de no solamente quedarnos con la posibilidad de trabajar con lo que tengamos a mano, el primer actor que se nos aparezca, sino de tener la ambición de que sea un buen actor, una buena actriz, un buen equipo y que estas personas sean recompensadas por ello, y siempre hay forma de llevarlo a cabo. ¿Te parece si escuchamos un poco a Luis? Lo tenemos por acá también contando su experiencia y a él le preguntamos acerca del reto que conllevó hacer esta película y también cuáles fueron sus mayores retos como actor. Ya tú me vas a contar cómo hiciste para dirigir a Cristian González, actor protagónico de esta película, conocido como Luis. Me llamo Cristian González, interpreto a Luis en la película de Escisión. Yo acepté este trabajo, pero además me aceptaron a mí, un grupo reducido, un equipo pequeño, con los mismos intereses, y era crear una película, hacer cine. ¿Qué les puedo decir? Estoy contento, es mi tercera película y la primera como productor. Voy a estar presente en las salas de cine de mi país y estoy aportando desde este rincón con las herramientas que tengo y con la mejor actitud. Fue muy difícil concentrarme en las emociones del personaje y olvidar las mías, separar la parte personal con la del personaje, porque ambos teníamos la misma condición, que era ser inmigrante. Sin embargo, son historias completamente distintas. Olvidarme de la mía personal y enfocarme en la del personaje, en la de Luis, me costó muchísimo, sobre todo porque yo tenía una carga, tenía otros compromisos que atender, pero también quería invertir en mi carrera. Y sin embargo, gracias al apoyo que tuve de varias personas que ayudaron para que yo pudiese equilibrar y controlar estas fuerzas, pude concentrarme. Hay veces que me costaba exteriorizar en el momento creativo, en el momento de la escena, me costaba exteriorizar lo que me estaba pasando por dentro. Eso fue un poco frustrante también en el rodaje. Creo que eso fue el mayor reto. Pero ahí está el resultado. Eso fue lo que pude lograr, lo mejor que di. Lo di todo, lo entregué todo y espero que les guste. ¿Por qué? Ok, mucho que desglosar aquí, Luis. Cristian González interpretando a Luis, que lleva el mismo nombre del creador, que eres tú. ¿Cómo hiciste para sentirte cómodo con una persona interpretando tu historia? Porque esta película de Escisión también cuenta un poco tu historia. ¿Y cómo hiciste para reencauzar a este protagonista, a este actor que es Cristian González, para que hiciera bien su trabajo, sabiendo que también era su historia de alguna forma como migrante? ¿Cómo se es? Qué pregunta tan compleja, pero ¿cómo se es director de cine por primera vez y cómo logras que actúe alguien también en una película de esta magnitud? Nada, como pudieron escuchar ahí al mismo Cristian, es una persona demasiado comprometida. Y si es algo que le gusta mucho más. Él leyó el guión y él sabía que iba a ser Luis a toda costa. Y por eso se encargó, nosotros nos reunimos como unas, montón de veces por semana nos reuníamos al menos unas 2 veces, donde él me hacía preguntas, me actuaba como de un modo, me actuaba como de otro, para poder entrar en personaje completamente. No, yo siento que no le costó tanto. Claro, de pronto son procesos muy internos, por lo cual él mismo está diciendo que se sintió de pronto que ese fue el reto.
Pero yo lo vi a él en casting y lo vi como muy metido en la historia. Ya después de una semana ya estaba como muy, muy casado con el personaje. Es algo bastante curioso ver a una persona tratando de interpretarte, pero al principio es así, o sea, te choca. Pero ya después, cuando pasan los días, cuando ya todo va encaminado, cuando ya vas entendiendo la dinámica de hacer una película y sus procesos, ya es más normal. Ya empiezas a entender cómo trabaja un actor. ¿Qué le decías? O sea, la primera vez que te tocó ya estar en set con él, ¿qué recomendaciones le dabas? ¿O qué le podrías decir a un director novel? ¿O qué te pasaba por la mente para poder enfrentar a un actor con experiencia? ¿Qué tips puedes dar, un consejo para que la gente se siente más suelta también dirigiendo una película? Mira, fíjate que ya en el rodaje no había tanto que decirle a él, porque nos habíamos entendido tan bien en lo que fue la preproducción que ya sabíamos a lo que íbamos a apuntar. Christian no estuvo con de pronto alteraciones en su carácter personificando a Luis. Christian estuvo siempre correcto porque ya venía trabajando mucho tiempo con el guión y conmigo, y en el momento del rodaje era solamente pégate el guión, porque ya lo demás tú lo sabes y lo has venido trabajando por, mira, no sé, la preproducción fueron como unos 2 o 3 meses aproximadamente. Ya él venía con eso bastante claro. Y yo no tuve ningún tipo de problema en dirigirlo en ese aspecto, más que seguir el guión. Seguir el guión porque, bueno, habían diálogos que eran bastante largos, entonces ahí él se podía perder un poco, pero la esencia del personaje de Luis ya estaba allí. Ya estaba allí y allí no hubo que hacer mayor como fuerza. Dirigir a Christian de principio para un ópera primista como yo, al primer día da un poco de temor, te sientes un poco intimidado. Pero también viene con el espíritu que tiene el mismo Christian, que es una persona bastante noble, bastante llevadera, es muy atenta. Y yo creo que también él percibió en mi primer día que estaba como un poco intimidado y más bien me ayudó. Estás a nervioso, llevar un ¿no? equipo No es fácil. Sí, claro. Eso también quiero que lo entiendan, ¿no? Te toca hacer tu primera película, tienes que estar nervioso. Si no estás nervioso haciendo tu primera película, sea lo que sea, incluso si estás recogiendo cable, estás más cerca de estar muerto que vivo. Entonces creo que también es naturalizarlo, expresárselo a tu equipo te ayuda un montón. De hecho, recuerdo que, y eso es normal, en los primeros momentos del rodaje hubo más tensión porque estábamos buscando todos, un equipo muy pequeño, ponernos de acuerdo en cosas muy tontas como desde la logística, que también la tuvimos que abarcar nosotros, hasta la ejecución de la película. Entonces nos costó estar concentrados y un momento de roce también. Eso es normal en los primeros 20 minutos de trabajo de la peli. Después de esos primeros 20 minutos, cuando la cosa empezó a fluir, todo quedó de maravilla y todo eso fue una labor tuya también como director, ¿no? Hacer que el equipo estuviera cohesionado y siempre pensando en la idea. Así que clave eso, ¿no? No sé si lo recuerdas tú de otra forma o si también recuerdas que al principio quizás costó un poco. Sí, costó, pero yo creo que no sé si sea así en todos los rodajes, pero el equipo se va a empezar a conocer y a trabajar juntos ese día y tienen que coaccionar su trabajo ese día. Y eso puede tomar un tiempo, pueden ser 20 minutos, puede ser todo el día entero. En nuestro caso no lo fue, gracias a Dios, porque también todos son muy profesionales, ¿sí? Entonces, en el momento que ya todos estábamos compenetrados, que el director de fotografía sabía cómo trabajar con el director, que el director sabía cómo trabajar con el actor y que el actor también sabía cómo trabajar con todo el crew y el productor, la productora, todos, ya allí empezó realmente ese carro a andar y nadie lo detiene. Antes solamente está calentando. Un par de ajustes. Sí, es normal porque además había muy poco presupuesto de por medio y todos los tiempos estaban calcados. Entonces nos tocó de alguna forma ajustarnos a esos tiempos. La planificación muchas veces se amoldaba. Uno tenía pensado que se iba a planificar algo o se iba a ejecutar de cierta forma. Teníamos todo planificado, pero bueno, no todos los factores estaban a nuestro favor porque cuando hace falta dinero, estas cosas surgen. Entonces allí la virtud del equipo, la virtud tuya también, de poder entender esta situación, de expresársela a todos, o sea, que todos entendiéramos, muchachos,
hay poca plata, hay poco tiempo, nos toca hacer las cosas lo más eficiente posible, vamos a involucrarnos todos para que esto salga rápido y de la mejor manera posible, sin mediocridad por medio y siempre tratando de hacer las cosas bien. Entonces allí, bueno, obviamente los actores fueron fundamentales, que ellos entendieran qué tipo de peli estaban haciendo, qué tipo de proyecto era, que no era un proyecto enorme y que por muy humilde que fuera, que queríamos que quedara bien. Y eso ayudó un montón. Recuerdo a Nati, la protagonista también de esta película, quien era pareja de Cristian González, en este caso de Luis, el protagonista, haciendo un trabajo maravilloso como actriz. ¿Qué significó para ti dirigir a una persona que además es de otra nacionalidad y que también era su primera experiencia en el cine? Natalie Cossack es una genio, para que la sepan. Hizo tremenda actuación en esta peli. Sí, tal cual. Nosotros somos muy privilegiados de haberla tenido en el set. Totalmente. Y fue una experiencia demasiado bonita haberla conocido, hacer lecturas de guiones con ella, hacer pruebas de cámara con ella y incluso ya en rodaje verla desarrollarse, o sea, verla desenvolverse de manera profesional fue, no sé, fue como, es algo indescriptible porque también es una persona que tiene otra nacionalidad, tiene otras maneras de trabajo y ella se acopló tan rápido al equipo y tan de buena manera y no había que explicarle demasiado las cosas. Es una mujer que tiene como sus maneras muy bien encaminadas y agarraba todo como muy rápido, entendía como todo muy rápido y fue genial trabajar con ella. Y además tiene mucha sensibilidad artística también, ¿no, Luis? Y lo notamos en muchas ocasiones, incluso hablando con ella, ¿no? En manera de distensión, era una chica con muchos dotes artísticos y mucha sensibilidad como persona. Sí, incluso también se atrevía, y muy bien que lo hizo, a sugerir cosas, a sugerir cambios también de modismos chilenos, que realmente era para lo que fue creado el personaje, para que aportara también esa cuota de chilenidad al título, porque si bien es filmado acá en un 95% hasta un poco más. Entonces son esos personajes tan influyentes como el de Natalie o como el de Carla en la película que se hacen sentir y ella lo hizo de manera espectacular. Perfecto, bueno, te sugiero entonces que escuchemos lo que tiene Natalie para decirnos, donde habló también en este video acerca de lo que representó Decisión para ella y los retos principales detrás de su papel. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Natalie Cossack, soy actriz y en la película Escisión hice el papel de Carla. Un sueño cumplido poder trabajar en este proyecto porque fue mi primera película y nada, por eso para mí en lo profesional fue súper emocionante. También era muy emocionante que este proyecto combinaba fuerzas chilenas pero también venezolanas y que iba a ser un proyecto que iba a circular por Latinoamérica. Eso también para mí fue algo que profesionalmente me motivó muchísimo. Uno no graba todos los días. A veces grabas un par de veces a la semana, después no vuelves a grabar quizás por un tiempo más. Hay que estar pendiente de la agenda de todos en el equipo y por lo mismo es difícil de repente como actriz porque uno hace toda la preparación mental y física el día del rodaje para llegar preparada. Pero después a veces hay una pausa muy larga hasta la próxima vez que tengas que grabar. Toda esa energía que lograste para llegar preparada al día del rodaje, que no se te vaya por completo, que no se disipe totalmente, que esos días de pausa tu concentración igual de alguna forma exista, cosa de que cuando te toque grabar de nuevo sea fácil recuperar, llegar bien lista para el día del rodaje. Creo que eso para mí fue algo desafiante, pero que creo que fue una muy buena herramienta aprenderla porque sé que la voy a tener que utilizar en el futuro. Yo la verdad gocé muchísimo de este proyecto, lo pasé muy bien conociendo a Luis, a Rafa, a Cris, a Adri. Quiero reiterar que lo que más destaco de este rodaje fue el lindo ambiente y las lindas personas con las que trabajé. Creo que eso para mí hizo que esta experiencia fuera inolvidable, muy grata y un espacio muy seguro para el aprendizaje como actriz. Nada, muchísimas gracias, estoy muy feliz y no puedo esperar a ver el resultado final. Eso, abrazos. ¿A qué hora sale tu vuelo? Al mediodía. ¿Qué? Luis, es broma, no nos vamos a poder ni despedir.
Coño, Carla, mi abuela se murió y no estuve ahí para despedirla. ¿Tú crees que eso no me afecta, que no lo pienso a diario? Ey, sí sé, pero no tenéis por qué hablarme así. Bueno, acabamos de escuchar a Natalie Cossack, actriz protagonista de esta película Decisión, y bueno, ella nos decía que su principal reto, Luis, fue justamente mantenerse siempre activa con su papel a pesar de que las pautas fueran tan alejadas una de otra. ¿Cómo hiciste tú como director para poder mantener a Natalie concentrada en su papel y que nunca perdiera el hilo de lo que venía haciendo? Bueno, generalmente hay que procurar tener un ambiente de equipo bastante grato. Eso se va a transformar en que siempre van a estar en comunicación, así sea por WhatsApp, así sea llamándose, así sea no solo en los días de rodaje. Es muy importante que en todo el proceso de la película, desde inicio a fin, siempre se mantenga una comunicación constante. Y a pesar de que a Natalie le tocaban pautas de pronto que tenían días bastantes de por medio, ella también se encontró bastante compenetrada. Sin embargo, allí siempre traté de hacer un trabajo de siempre estar pendiente de ella, repasar líneas de guión. Ella también tenía como muchas preguntas del personaje y esas preguntas siempre se tienen que contestar y de la mejor manera para que los actores y actrices se sientan bien y se sientan en casa. Eso es muy importante porque así ellos no se van a despegar ni desligar de la película porque haya pasado, no sé, desde un día de por medio hasta un mes o 2 meses, como fue el caso nuestro. Nosotros tuvimos que grabar una escena después de rodaje que era necesaria para la película y no tuvimos ningún tipo de problema con ella. ¿Por qué? Porque siempre se sintió integrada, siempre se sintió en equipo, siempre se sintió en casa y siempre fue de gran ayuda en ese aspecto porque se sentía que no era solo una actriz, sino que era parte de la película. Luis, fue muy difícil rodar la primera escena entre ella y Chris, entre Natalie y Chris, porque la primera escena casualmente nos puedes contar, creo que tú mejor que nadie puedes decir de qué fue esa escena. Fue una escena de sexo en una funeraria. Es más complejo de lo que suena y supongo que para los actores también es como puede ser un conflicto decirte, mira, tu primera escena va a ser esta en una película para rodarla. Entonces ellos igual estuvieron a la altura. Entendieron también que eran temas de cronograma. Si no era ese día que se grabara esa escena, no iba a poder ser otro. Y estuvieron a la altura y lo hicieron de manera excelente. De verdad que manejaron muy bien sus emociones. Son personas bastante preparadas. Y se dieron las cosas como se tenían que dar. Sí, hablabas de cronograma, es decir, al tener también, repito, poco presupuesto, no teníamos a disposición alquilar ciertos lugares, entonces tuvimos que de alguna manera pensar creativamente. Entonces el espacio donde tú trabajabas en ese momento, que era una funeraria, terminó siendo una de las locaciones y no nos podíamos poner exquisitos a nivel de planificación, es decir, nos dieron un día y ese era el día que era y resultó ser el primer día de rodaje. Entonces la primera escena entre ellos juntos tuvo que ser obligatoriamente la escena del sexo en la funeraria porque además ese espacio donde estaban los cofres era un espacio que debía ser utilizado por los trabajadores de la funeraria y nos dieron una hora específica y no podíamos hacerlo después. Así que les tocó entender, ¿no? Y de allí también, como veníamos hablando, Luis, es importante que siempre le estemos conversando, le estemos diciendo al equipo cómo van sucediendo las cosas y sincerar, ¿no? Que estas cosas están ocurriendo de tal manera precisamente por tratarse de un proyecto modesto donde hay muchas cosas que van a estar fuera de nuestro alcance. Pero en la sinceridad y en saber involucrar al equipo de esta forma en el proyecto está el resultado que bueno, que está a la vista. Vamos a ver cómo fue esta escena un poco y vamos a que los muchachos justamente nos cuenten cómo se sintieron rodando esta primera escena juntos, que mira, fue bastante particular. Veamos. Para mí, yo ese día estaba obviamente muy nerviosa porque era la primera vez en mi carrera que me tocaba hacer una escena de sexo. No sabía cómo abordarla, no sabía cómo relacionarme con ella, tenía ciertas inseguridades, intentaba protegerla, protegerme a mí emocionalmente, que no se sintiera ofendida o que pensara que la estuviese
invadiendo. Pero creo que aprendí muchas cosas de partida. Creo que me sentí muy cómoda con Chris. Hubieron momentos de conversación de como, oye, estoy cómoda con que hagas esto, me incomoda que hagas lo otro, puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y creo que clarificar las cosas con la persona que vaya a ser tu pareja en el momento del rodaje es buenísimo, y Chris se mantuvo siempre muy abierto y receptivo a lo que yo tenía que decir. Somos de culturas y países distintos. Estuve vulnerable y todos esos monos que saltaban en mi cabeza, todos esos prejuicios, esas inseguridades, el hecho de juzgarme a mí, todo eso lo tiré a la basura y pude disfrutar más relajadamente del proceso creativo, dejarme llevar. Y lo otro que yo creo que fue muy útil es, hacerle preguntas al director. Yo creo que para mí fue muy interesante porque, claro, a veces te dicen una escena de sexo, pero el sexo puede ser pasional, puede ser con rabia, puede ser con mucha ternura, puede ser con pena. Entonces también es importante dialogar con el director o la directora para que aclaren las preguntas respecto a qué tipo de intimidad está pasando en ese minuto. Y eso fue muy interesante hablarlo con Luis, que también tenía su idea muy clara. Y creo que lo otro también es hacer todas las preguntas técnicas que uno tenga que hacer. Confiar en el proceso, confiar en mi compañera y crear juntos un lindo resultado. Nada, la verdad que los nervios se me fueron bastante rápido y terminó siendo una experiencia que a mí me informó mucho como actriz, y además que, claro, fue una manera interesante de comenzar esta aventura que íbamos a vivir yo y Chris como pareja en esta película. Bueno, atajando un poco la idea, ya vemos que a los muchachos les sirvió también y los nutrió mucho que esta escena sirviera para romper el hielo. ¿Tú sientes que a nivel de dirección te facilitó las cosas sin haberlo previsto o más bien te las complicó después? Mira, no facilitó ni complicó. Sencillamente era una situación que había que atender por temas de plan de rodaje, tal cual como lo veníamos hablando. Tenía que ser ese día, muy bien como tú lo dijiste, o sea, te prestan espacios en horarios específicos y días en específico y tienen que ser en ese momento, y ya el plan de rodaje estaba hecho y igual ellos entendieron, y es muy importante lo que tú acabas de decir, siempre comunicarlo para que no se malentienda de que de pronto estás colocándole una escena de sexo a tu actriz en la primera vez para que después, porque si se la colocas luego, ella puede desistir de no hacerle y ya tú no la puedes sacar de la película porque la película está rodada, ¿me explico? Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que tener bastante cuidado y ser muy directo y franco con tus actores para que ellos no se sientan ni manipulados, ni que se les está mintiendo, ni nada por el estilo. Bueno, pasemos ahora a algo que sé que les va a interesar. Cómo se hace una película desde el punto de vista presupuestario es un reto enorme, pero deben saber que tuvimos que cubrirla desde dos frentes. Por supuesto, el primer frente es el frente de los equipos. Obviamente teníamos que velar porque tuviéramos los equipos para trabajar. Ahí, de alguna forma, me involucré yo directamente, a petición tuya, Luis, con los equipos de mi productora. Yo contaba con algunos equipos en casa. Tú también tenías un par de cosas que aportar en ese sentido. Y ya podrán ver en el video que van a tener por aquí en la tarjetita que les dejo arriba, un video donde yo explico todo lo que utilicé para grabar la película. Así que a nivel de equipos estuvimos bien cubiertos y mi productora funcionó como rental, y por supuesto, desde el punto de vista de modelo de negocio, eso tiene una retribución económica a la hora de ver las ganancias de la peli. Pero bueno, habiendo saldado el tema del equipo, por supuesto también teníamos que cubrir con dinero lo que eran los gastos del staff, además de los actores y actrices principales, que eran parte de un modelo de negocio que ya les dijimos, eran socios. Sí había que pagarle aparte del staff, y también teníamos que cubrir ciertas cosas como el catering, cubrir el transporte y cualquier imprevisto. Para eso hace falta dinero y realmente buscamos no sacarlo todo de nuestro bolsillo. ¿Quién se involucró en este sentido? ¿Qué puertas tocaron o qué puertas tocamos? ¿Podrías refrescarnos un poco y decirle a la gente qué hacer para que una peli así se lleve a cabo, y más o menos un poco las proyecciones económicas que estimábamos para poder cubrir estos gastos? Claro, ahí bueno, trabajamos de la mano con Edgar. Ya tuvimos un montón de reuniones con posibles inversionistas, con casas productoras, con agencias audiovisuales.
En algunas fueron buenas experiencias, en otras no tanto. Pero casualmente llegó el día de rodaje, el primer día de rodaje, y ese día estábamos sin presupuesto. Yo quería abortar la misión. Mi productor me alentó a seguir. Me dijo, sigamos que aquí va a salir esto, aquí va a salir. Y casualmente, una hora antes del primer día de la pauta, tuvimos una reunión por Zoom muy digamos, artesanal todo. Yo estaba sentado en un banquito de un parque. Edgar estaba desde su casa en Venezuela. Y esta persona estaba en Estados Unidos. Tuvimos una reunión. Ella podía haber visto lo que era un demo de la película con 2 días de rodaje que nosotros habíamos tenido con anterioridad. Y también había leído el guión. Conocía al actor, conocía a Edgar. Y le gustó mucho como la idea y dijo, listo, vamos a hacerlo. A menos de 30 minutos de empezar el rodaje, cayó, digamos, lo que es el presupuesto. Ahí, pues, se le pasaron los datos de la cuenta. Ya empezamos a comprar las cosas pertinentes y a pagar las cosas pertinentes en el momento. Y fue un inicio de rodaje que iba a empezar a ser triste, pero terminó siendo maravilloso. Fue el día que tuve más actores a mi cargo, contando los extras. Tuve un alrededor de 10 o 11 personas. Fue en un café espectacular que también nos prestó la gente del Arbos Café. Y fue maravilloso empezarlo de esa manera. Sí, bueno, ¿nos puedes comentar un poco quién fue esta persona que se involucró y además empezó a hacer también desde ese mismo momento que cede la iniciativa de aportar el dinero? Bueno, su productora también forma parte ahora de lo que es la sociedad ejecutiva y la sociedad de producción ejecutiva que conforma Decisión. ¿Quién es esta persona? Y bueno, obviamente nuestros agradecimientos, ¿no? Sí, por supuesto, es Soralí Arteaga Jurado. Ella es la fundadora de lo que es Agency BOA, que se encuentra en Atlanta, y creyó desde principio a fin en este proyecto. Se quiso involucrar, también porque, bueno, la propuesta le fue atractiva a ella, ¿sí? Nosotros le mandamos lo que fue un demo, también le mandamos algunos stills de la película o de lo que llevábamos adelantados para ese momento, que eso también es una anécdota bastante curiosa, porque resulta que nosotros grabamos las escenas más caras al principio de la película, sí. Y sin ningún tipo de aporte económico para el momento. Entonces, ya viendo que habíamos logrado cosas como grabar en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, y haber grabado en un simulador de vuelo, ya tú puedes ver que hay una seriedad en el equipo, en el trabajo, en el productor, en todo lo que va de película, y apenas eran, no sé, digamos unos 7 minutos aproximadamente, y lo comprometido que estaban todos, y ya eso hizo que Soralí Arteaga creyera más en esta apuesta de la película, y lo agradecemos enormemente porque fue quien pudo hacer realidad que se materializara todo esto. Así es. Además, mira, consejo siempre para ustedes que están empezando, que ya lleven tiempo en esto y quieran hacer cosas de este estilo. Siempre tienes que hacer las cosas bien porque tú no sabes quién te esté viendo, y en este caso, fíjense como de una experiencia prácticamente desde cero, y nosotros siendo un poco osados y atreviéndonos a hacer este trabajo de hacer una película, aún así intentamos siempre hacer las cosas bien, pese a cierta falta de experiencia. Siempre buscamos apuntar a lo que nos permitiera el presupuesto, lo que nos permitiera nuestras estimaciones, pero apostando a hacer las cosas bien. Entonces pasamos de pensar a hacer una grabación clandestina en un aeropuerto a pedir los permisos necesarios, buscando a través de ciertas relaciones de canje para poder hacer las cosas de manera legal y bien hechas en los aeropuertos donde estuvimos. Estuvimos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela, estuvimos en el Aeropuerto Internacional de Santiago, nos abrieron las puertas, nos trataron sumamente bien, y todo esto fue acordado a nivel gerencial, y lo mismo sucedió también con la Escuela de Azafatas, que nos prestó su apoyo, Precadet. Así que a todas las personas involucradas, muchas gracias, pero que sepan que tocarnos entrar, y nosotros decidimos tocar las puertas, y resulta que de indagar recibimos muchas oportunidades que no esperábamos. Así que esto es parte clave de cualquier producción. Tocar, preguntar. Fíjense que Luis, estás haciendo un montón de referencias que tú fuiste tocando puertas, y mientras las tocabas resulta que las ibas derrumbando, y todos esos retos que parecían imposibles se terminaron materializando. Así que clave para hacer una película:
hermano, acercarse, preguntar, esperar lo mejor, obviamente sabiendo que puede ser difícil, pero tocarnos entrar y hay que tocar la puerta, hay que preguntar, hay que buscar los canjes si no hay plata, hay que buscar que la otra persona también se interese y eso fue lo que logramos a nivel presupuestario. Aún así, hubo que ser bien creativos, Luis, para que este presupuesto rindiera. Ya hablamos un poco del modelo de negocio, pero también nos tocó ejercer diversos roles. Y Adriana, quien no solamente se involucró desde el punto de vista de la creación, porque te ayudó también en tu proceso de guión, porque es tu esposa, la primera persona seguramente que habrá escuchado el guión Decisión, también hizo un montón de cosas y nos ayudó a ejercer una planificación bien efectiva. Ella nos tiene 3 datos fundamentales de cosas que quizás podamos pasar por alto, pero que no pueden quedar relegadas en una producción de este nivel y quiero que las escuchemos para que ustedes también aprendan un poco. Hola, soy Adriana y estuve en la producción Decisión. Yo hice 3 tips muy básicos para tener en cuenta en el momento de una producción de bajo presupuesto. No aspires más de lo que tienes. Si tienes poco presupuesto, si no tienes una productora que te ayude, no aspires a hacer más de lo que puedes hacer tú con tus propias manos. Haz una lista en orden de prioridad de lo que es más importante para tu película y lo que es menos importante, y estas son cosas genéricas y básicas para cualquier producción. Nosotros nos reunimos y decidimos que lo más importante era el catering. Al momento de hacer una película y tienes un equipo trabajando contigo, incluso tú mismo, puedes tener hambre, te decaes, te pones de mal humor, no trabajas bien. Para que el equipo funcione de la mejor manera, tiene que estar bien alimentado. La segunda cosa más importante es el transporte, porque necesitas trasladar equipos, cámaras, luces, sonido. Todo esto tiene que estar resguardado. No puedes andar por allí en el metro o en un autobús. Necesitas asegurar el transporte de tu equipo, tanto técnico como equipo humano. También necesitas resguardar la seguridad de ellos y de las cosas que tienes, no puedes arriesgar. En tercer lugar de importancia está el pago del talento humano. Es decir, tus artistas, tus actrices, tus actores y las personas que vayan a trabajar en tu película tienen un valor. No va a ser quizá un pago muy alto, pero es importante que haya un pago de por medio, porque su trabajo tiene y merece un valor. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, que son los principales para sacar adelante la producción, te aseguro que serán reducidas las sorpresas económicas que puedan salir en medio. Sí, ella tiene toda la razón y lo vivimos de la mejor manera porque nos faltó y mucha gente, por ejemplo, elogió de bonita manera. Elogió de bonita manera, aquí tenemos Clementín. Sí, déjala ahí que está disfrutando también de toda. Elogió de bonita manera que el catering fuera bueno, que fuera sabroso, que fuera puntual, que además los consintieran con bastantes meriendas, con refrigerios. La gente se siente como en casa. Cuando un ambiente así no se crea, ya tú te sientes maltratado, ¿sí? Porque si sencillamente tú te puedes quedar en tu casa y no trabajar en ninguna película y vas a seguir comiendo bien. Si tú vas a traer a una persona a que ruede varios días seguidamente, tienes que darle el mínimo de comodidades en ese aspecto, ¿sí? Y bueno, sí, lo del presupuesto lo del pago de los actores siempre tiene que ser, nunca puede faltar, no debe faltar porque es honrar ese trabajo, así sea con algo simbólico en pocos casos, y el tiempo que se están tomando en estar en tu película, porque no lo están haciendo de favor, porque ellos también lo hacen con toda la pasión y tú eso lo tienes que honrar, así ellos no quieran percibir algo monetariamente, están percibiendo algo profesionalmente. Y uno como director, uno como productor, uno como película, tiene que honrarlo para que ellos también vayan acostumbrándose a que ese es la metodología de trabajo. Creo que el tema presupuestario está bien introducido entonces. Creo que queda bastante claro que contamos por un lado con el equipo, quedó resuelto gracias al aporte que teníamos nosotros directamente con nuestras productoras, ofreciendo nuestros equipos. Por otro lado, también tuvimos que hacer una inversión de arrendar unos equipos en Caracas para que las mismas cámaras que utilizamos en Chile estuvieran también en Caracas, la parte que se grabó en Venezuela. Eso fue como algo que tuvimos que sumar al presupuesto, pero equipos estaban cubiertas las voluntades específicamente de los actores, algunos de ellos siendo involucrados directamente, como ya dijimos en reiteradas ocasiones,
como con la figura de productores. Y bueno, por supuesto, ya lo demás era rodar haciendo rendir el presupuesto que recibimos de la parte de BOA Agency con el apoyo de Soraya Arteaga. Dicho eso, Luis, quiero que vayamos ya puntualizando para finalizar, bueno, el tema de la distribución, que no es poca cosa. Quiero que hablemos de cuál fue el paradero de esta película una vez realizada, dónde terminó a parar esta película, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, para que la gente también tenga idea de que con poco pudimos lograr cosas espectaculares. Bueno, la distribución es como el siguiente paso, ¿sí? Poder exhibirla en salas de cine. En este caso es algo maravilloso porque esta película es algo maravilloso y nostálgico porque esta película se estrenó y está rodando en las salas de cine de Venezuela, en Caracas, a lo largo del país. Está en los 3 circuitos de cine, en Cinex, Cines Unidos y Supercines. De eso se encargó Veloz Distribución, que es la compañía de distribución de Edgar Roca, el mismo productor de la película. Y también es surreal pensar que en los cines a los que tú acostumbrabas a ir a ver cualquier tipo de película de terror, de Hollywood, venezolanas, también suramericanas, se encuentre rodando tu película. Es realmente un sueño que a veces es difícil de dimensionar. Y por lo próximo también se va a estrenar en salas de cine acá en Chile, puesto que la película tiene un espíritu chileno innegable. El 95% de la película fue grabada acá, también con actores chilenos de alta talla. Y en algún momento también va a llegar a las salas de cine de Chile acá. Bueno, yo no me quiero despedir, Luis, sin preguntarte qué esperas de Decisión ya como en esta fase final, ya que no es un proyecto, sino que ya es una realidad. ¿Qué esperas de Decisión como película? ¿Qué esperas de la gente de cara a esta película? Y bueno, que hagas esa reflexión, ¿no? De hacia dónde quieres que apunte este proyecto de cara al próximo año, por ejemplo. Bueno, a pesar de que es una película en coproducción en Venezuela-Chile, quiero que sea una película que las personas se den la oportunidad de verla, porque sé que no los va a dejar indiferentes, les va a dejar muy conmovido el corazón, sobre todo el final, y que se den la oportunidad de ver cine venezolano, ya que esto es un género que de pronto no se ha tratado tanto como el terror psicológico, y aquí le estamos dando una nueva propuesta. La hicimos con todo el cariño, con todo el amor, y sabemos que es una película que tiene bastante potencial. Perfecto. Yo quiero invitarlos, sumándome a lo que dice Luis, a que esperen o que estén atentos, sobre todo a nuestras redes sociales, se las vamos a dejar por acá, a dónde va a dar a parar Decisión, porque después de que esté en los cines venezolanos no vamos a descansar hasta que esta película sea proyectada en la mayor cantidad de plataformas posibles. Así que una vez tengamos mayor claridad de cuáles van a ser estas plataformas, si se va a transmitir en plataformas de streaming o si va a estar en otros países rodando en cines o festivales, ustedes van a ser los primeros en enterarse, porque después de haber visto esta clase o este compartir sobre cómo se hace una película, no nos queda más sino querer que ustedes también vean cuál fue el resultado humildemente y entendiendo que, bueno, obviamente es una película hecha con mucho esfuerzo, pero sin olvidar que a pesar de ese esfuerzo había una capacidad o un interés en que esta película fuera lo más profesional posible. Así que bueno, te despido, Luis, y despido también este capítulo del canal y espero que haya sido mucho aprendizaje. Quiero cerrar con tus palabras. Encantado, Rafa, de haber participado en este segundo episodio. El primero me encantó, espero que a la gente le encante el segundo también y que se animen a que si su sueño es realizar una película, lo hagan y que esto es un ejemplo vivo de que sí se puede. Bueno, y con Clementín ahí también en el plano, a la gata que se acaba de ir, parece que me escuchó. Y con Luis ahí en cámara, los quiero despedir este capítulo de cómo se hace una película prácticamente desde cero hasta llevarla a salas de cine. Espero que les haya gustado este contenido. Si quieren que hagamos más cosas como estas en otro tipo de proyectos, videos comerciales, videos corporativos, videos musicales, si usted quiere ver más contenido de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Estoy seguro que nos veremos muy pronto por acá teniendo una charla bien nutritiva, una charla similar a la que tuvimos hoy con Luis Rojas España, director de Decisión, la película. Nos vemos, como les dije, en la sala de cine. Chao. Chao.